Con mucho gusto en esta mesa de trabajo a Mónica Uribe. Usted la conoce muy bien. Mónica es historiadora, analista política, especialista en temas religiosos, una referencia, y la hemos tenido aquí pues muchas veces en los últimos 2 meses, desafortunadamente debido a la coyuntura ocurrida por el padecimiento del Papa, este problema respiratorio que lo mantuvo en el hospital durante 38 días a partir del 14 de febrero debido a una neumonía doble. Y que bueno, después de esos 38 días él salió, parecía que pues había librado la muerte, por lo menos más tiempo. Y después, la semana pasada, en las últimas 2 semanas más bien, Mónica, tuvimos la oportunidad de ver las imágenes cuando se presenta de repente, de sorpresa, ¿no? En la Basílica de San Pedro, en silla de ruedas, con un atuendo, ahora sí que de civil, prácticamente, y se mostraba débil. Todavía el jueves pasado asistió a la conmemoración justamente de la Última Cena, la conmemoración del Jueves Santo en una de las cárceles de la ciudad de Roma, donde se reunió con 70 reos, y él decía, estoy atravesando por esta Semana Santa como puedo, ¿no? Sí. Como reconociendo pues la debilidad de su cuerpo. Sí, bueno, Primitivo, muchas gracias por la invitación. Mira, hay varias cosas aquí interesantes. Yo tengo la sospecha de que el Papa sabía con exactitud su estado de salud y decidió regresar. Lo dieron de alta cuando dijo, bueno, puede regresar, pero esto es un conto final. Uh-huh. Siempre lo supo y yo creo que su máxima ilusión era pasar la Pascua de un año santo. Entonces, participó en las actividades del Triduo Pascual. Ayer mismo, pues lo vimos uh-huh. en el balcón del Palacio Vaticano, lo vimos atravesar la explanada de la Plaza San Pedro, lo vimos muy débil, o sea, ya la última imagen, cuando dio la bendición Urbi et Orbi, sí se le vio sumamente frágil. Me llamó la atención que recibiera al vicepresidente de Estados Unidos, uh-huh. a J.D. Vance, y se le veía muy mal, muy hinchado. Incluso hasta la cara ya estaba un poco deforme, porque la cara del Papa era muy delgada, uh-huh. y de pronto se fue hinchando. Yo no sabía que era diabético, sabía todos otros males, pero no sabía que era diabético. Creo que tuvo una muerte misericordiosa porque murió dormido. Así es. Entonces, bueno, pues no. Debió haber sido impactante uh-huh. para quienes lo vieron. Tu mano, que es que te estás pegando al micrófono. Ay, sí. Bueno, pero sí, murió dormido. Debe haber sido muy fuerte, ¿no? Este tránsito, porque estamos hablando ya pues desde el 14 de febrero. Desde el 14 de febrero, sí, porque fue un día así como que ya andaba mal desde antes. 2 meses, ajá. Ya andaba mal desde antes, entonces estamos hablando posiblemente desde diciembre, uh-huh. desde mediados finales de diciembre ya andaba mal y había andado medio mal en noviembre. Entonces, creo que ya era algo anunciado. Uh-huh. No es de sorpresa, pero fue algo como muy elegante. No murió el domingo de Pascua, porque no se iba a imponer al Señor, no iba a ser protagonista, ¿no? Uh-huh. en la Pascua de Resurrección, claro. Pero muere en la Pascueta. Normalmente esta semana, del lunes de Pascua hasta el sábado siguiente, es la semana de vacaciones de toda la iglesia, porque lo más fuerte, la fiesta más fuerte es la de Pascua, ¿no? Entonces es una semana en que pues no hay misas, no hay como mucho trabajo uh-huh. pastoral y descansan. Y fíjate, murió precisamente el lunes de la Pascueta. Así es. Así es, participó en la Pascua, encabezó la Pascua, sí. no pronunció ningún discurso porque no le daban las fuerzas, porque pues, no podía. Y así se va el Papa Francisco, un Papa que además deja más allá del legado, deja un testamento de humildad, un testamento, ¿no? En donde se quita pues de entrada toda esta fastuosidad de los funerales vaticanos. Lo hizo desde el principio, ¿no? Exactamente, prácticamente desde que llegó al firmar esta carta de renuncia. Firma la carta de renuncia, dice, a mí no me quitan mis zapatitos negros, uh-huh. yo no me voy a poner las chanclas rojas, va y se compra sus lentitos, dice, pues me voy a poner los zapatos,
paga lo que debe en Domus Santa Marta, o sea, dice, bueno, pues yo llegué, pues tengo que pagar lo que me toca pagar, carga su maletita, es como, ¿qué te puedo decir? Es como si hubiera un antes y un después de Francisco en cuanto al boato, porque Juan Pablo II era más sencillo, el que regresa con todo este boato y se pone cosas que se habían utilizado en el siglo XVI, un sombrerito así que decía, sé qué feo es, pero él usaba muy contento, seguramente para que no le diera frío en las orejas, que era como, sí, como no era un pirreto, era, no sé cómo se llama. Era un sombrero así como circular, ¿no? Exacto, ajá, que se veían los papas de los siglos XVI al XVIII. Así es. Pero pues ya no más. Bueno, lo recupera Benedicto XVI y de pronto llega Francisco como diciendo, no, a mí estas cosas, estos encajitos y estas ondas no me gustan, adiós. Que es parte del voto de pobreza de los jesuitas, que no había, digo, sí hubo un benedictino por ahí, no me acuerdo, hubo algún religioso, pero no, fueron muchos en el siglo XX, pero así como una orden religiosa que es muy enfática, no es la pobreza franciscana, pero sí es como las cosas más moderadas. Más la austeridad. Austeras, sin que falte, pero sí claro, austeras. Los jesuitas siempre han sido así. No han sido de gran boato, nada por el estilo, ¿no? ¿Y qué tanto esta actitud, que además pertenece a los jesuitas, pero también es una actitud personal de Francisco, que fue una actitud personal de Francisco? O sea, coincide lo institucional con lo personal. ¿Qué tanto va a permear en general en las prácticas de la Iglesia? Mira, no se metió tanto en la liturgia. Lo que sí es que en algún momento puso un límite que al parecer en las últimas semanas lo hizo un poco más laxo a la misa de San Pío V o la misa en latín de 1961, en que hubo una presión enorme por estos grupos conservadores que si bien Benedicto XVI les dijo, bueno, pues si quieren una misa en latín, pues claro, lléguenle a su misa en latín, y pues se dijo que Francisco lo había prohibido, nunca lo prohibió, lo que dijo, para la gente en común, pues no le van a entender para qué quieren una misa en latín. Entonces, si quieren una misa en latín, pregúntenle al obispo y tendrán algún espacio, pero en general debe ser para el pueblo de Dios en su idioma, que era lo más lógico, ¿no? Y bueno, al final dijo, bueno, ya, se quieren quedar con la misa en latín, pues que haya una parroquia de rito latino antiguo y ya. Que esto a mí no me pareció mal, que dijera, no, pues, ¿para qué hacemos tanta? Si este es el problema, pues vamos a resolverlo. Sí, no era una batalla que pero tenía en realidad que dar ese nadie. no es el problema. Claro. El problema está en las ideas conservadoras que estaban en contra de la apertura en ciertos temas de Francisco, sobre todo en temas de que cambia todo lo de la moral sexual y lo pasa al tema de la economía y la ecología, ¿no? Así es. Y que finalmente dice, yo no voy a estar criticando homosexuales y todos los grupos LGTBQ+, tienen derecho a creer en Dios y a que se les dé una cura pastoral, o sea, como personas, o también las críticas a la situación de Palestina, Israel, de lo último que habla es de Gaza, ¿no? Y él se comunicaba todos los días a Gaza para saber cuál era la situación. O sea, sí, estaba todo el tiempo metido en el tema. O otro asunto, ¿no? Con J.D. Vance le dijo, pues, ¿qué pasa con la cuestión migratoria, no? O sea, siempre estuvo en el tema social. Y esto no les gustaba a los grupos conservadores porque finalmente iba en contra de las oligarquías, de las élites en todo el mundo, que veían al Papa Francisco y decían, no, pues es que el Papa Francisco va en contra del capitalismo per se, no, bueno, pero del mal uso del capitalismo. Es que además él encontró a una iglesia pues destrozada por dentro justamente por los excesos. Pues, él puso o intentó poner cierto orden en las cuentas vaticanas. Fíjate que hay un tema que a mí me parece muy interesante, que a veces no se toca. En realidad, Juan Pablo II hizo de la iglesia un horror. Institucionalmente fue muy desordenado y sobre todo en términos administrativos. Él se le daban las relaciones públicas, pero no tenía un orden y por supuesto su camarilla ni toda la curia, la que él eligió, tenía un conocimiento de la administración pública. Finalmente, Mónica, justamente él llega a enfrentar esta crisis con muchas cabezas, ¿no?
la crisis primero de la falta de fe, de la falta de nuevos cuadros en la iglesia. Hay muchos más de los que uno cree. El tema de solo por mencionar algunos, el tema administrativo, el tema de los abusos, el tema de la discusión sobre las identidades que tú has hablado, ¿no? Sobre la sexualidad. El carrerismo que es algo muy importante, que Francisco lo criticó mucho cuando vino a México, ¿no? Sobre todo de sacerdotes y obispos que querían hacer una carrera dentro de la iglesia, pero que no les interesaban los fieles, sino su propia agenda. Es otro tema. El tema del clericalismo, que Francisco finalmente dijo, a ver, hay un sacerdocio universal de los fieles desde el momento que están bautizados. Sí. Entonces, los sacerdotes no son diferentes, ni son más. Tienen una tarea distinta, pero no son más que los laicos. Tiene que acortarse esa distancia. Pueden ser líderes sociales, pueden tener cierto liderazgo, pero no se puede ahogar la iniciativa de los fieles nada más porque el cura dice que no. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la iglesia y que va a enfrentar los cuatro principales? Mira, el primero es que se tiene que concluir muchas de las cosas que inició Francisco, empezando por el tema de la sinodalidad, y yo creo que viene un Concilio Vaticano III. No es que estén las condiciones en este momento dadas, pero sería como lo más lógico porque hay que hacer muchos cambios. Pero los que se tenían que ir ya se están terminando de ir, que es toda la cohorte de obispos y cardenales formados en tiempos de Juan Pablo II. Tiene que haber una reforma a seminarios, básicamente, y a toda la educación del clero. Me refiero a clero, sacerdotes, religiosas, religiosos, para que puedan estar más en contacto con la gente y que su conducta sea adecuada. Que hay también el tema psicológico, que también lo vio el Papa. Otro punto es qué va a pasar con el papel de diáconos y las mujeres dentro de la estructura eclesial. ¿Qué otra cosa veo yo importante? Que se termine de hacer una reforma administrativa y la transparencia. Creo que la transparencia en los procesos, tanto los procesos administrativos de la administración pública, de la organización eclesiástica, de la institución, más los procesos de administración sacramental, tienen que reformarse, ponerse al corriente, ser más ordenado en términos litúrgicos, hacer uso con más frecuencia de los apostolados de las órdenes religiosas y ver por qué no tienen vocaciones. Y yo creo que un debate interesante va a ser el de los sacerdotes casados opcionalmente. Yo creo que esto sí viene pronto. O sea, no viene el tema de las mujeres sacerdotisas. Puede que se llegue a las diaconisas, pero no hay forma dogmáticamente por la sucesión apostólica que una mujer pueda ser sacerdotisa, pero sí puede ser diaconisa y puede tener otros papeles dentro de la iglesia. Digo, pues ya hay una gobernadora que ahorita está, pues, entre comillas, ¿no? Porque estamos en sede vacante. Entonces, bueno, ¿qué pase con Rafaela Petrini? Yo estoy así de changuitos de que la ratifican en el cargo. Muy bien. Mónica, buen experimento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Continuamos.